Bienvenidos nuevamente a este espacio provisto por el Ministerio Hispano de la Asociación del Sureste de California, en el cual se dará un repaso de la lección de Escuela Sabática al punto. No se olvide de suscribirse a nuestro canal, recomendarlo y darle un like. Compártalo, por favor. Nuevamente, con mucho cariño, les saludan sus amigos y hermanos Guillermo Quirós y Enrique Báez. Gracias, pastor, y bienvenido nuevamente. Gracias a usted, pastor, a Dios y a todos los amigos que nos acompañan. El título de la lección de esta semana, el llamado a estar firmes. Esto es Escuela Sabática al punto. Los puntos de la lección de esta semana serán: la lucha espiritual es una realidad, unidos en la iglesia, pero estamos en guerra, y nuestra fuerza es Cristo. Recordemos que Éfeso y en Éfeso se reconocían y se vivían alrededor de poderes espirituales malignos, que tenían el control total de los habitantes. Pero llega el poder transformador de Cristo Jesús, el poder de Dios, y deshace ese poder. Reconocemos el poder de Dios, pero no subestimamos las estrategias del enemigo. Pablo nos está hablando y está enfatizando la unidad de la iglesia. Nos ha instado a someternos unos a otros en el Señor, pero concluye su guerra con un grito de guerra. Y dice así: nuestra lucha es contra enemigos de carne, no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Cuando somos atacados espiritualmente, es simplemente una señal que se nos dice: bienvenido al club. Si estamos en una relación íntima con Dios, en algún momento seremos atacados. No es la pregunta si es que vamos a ser atacados, sino sencillamente cuándo vamos a ser atacados. La Biblia se refiere también en esta sección y en otras más que somos soldados y que debemos estar listos y constantes para entrar en batalla. No estar distraídos, estar vigilantes y no bajar la guardia. Pastor, ayúdenos por favor a entender el concepto de la guerra en el Antiguo Testamento y de dónde Pablo sacó este concepto. Pastor, esta lección, ¿verdad? Todos nosotros cuando pensamos en Efesios, uno de los temas que viene a nuestra mente es esta sección, precisamente la epístola, la armadura de Dios. Y nosotros sabemos que el apóstol Pablo, aunque usa elementos propios de ese mundo greco-romano, ¿verdad? Que es el contexto histórico en el cual esta epístola es escrita, con imágenes, ¿verdad? De lo que usaba un soldado en la época, pero no deja de ser cierto que esta sección está anclada en varios pasajes que se encuentran, por supuesto, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, pastor, antes de ver el concepto de la guerra, en el versículo 12, Pablo, ¿verdad? Ahí nos presenta porque no tenemos lucha. Esa palabra lucha, pastor, en griego es pale, que es un sustantivo que aunque no es común en el resto de la Biblia, debo señalar que al menos el verbo, como se utiliza en el Antiguo Testamento, también aparece a través de la Septuaginta. Y es interesante que aunque los autores tienen el común pensamiento de que Pablo se está refiriendo en un sentido a los Juegos Olímpicos, donde se luchaba para obtener, ¿verdad?, la victoria, en el contexto bíblico nosotros vamos a encontrar esa idea, por ejemplo, en Jueces, en el capítulo 20, versículo 33, pero un pasaje donde también se utiliza, pastor, este verbo
que aunque Pablo usa el sustantivo lucha en este pasaje, es precisamente en esa lucha que tuvo Jacob con el ángel en Génesis capítulo 32. Es decir, allí a través de la Septuaginta vamos a encontrar ese elemento de lucha. Pero pastor, cuando hablamos de la guerra en el marco del Antiguo Testamento, nosotros vamos a recordar, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, Dios hizo la promesa a la nación que cuando ellos fueran a la guerra, librando guerra contra enemigos en el contexto, en el marco de la conquista de la tierra, Dios había prometido que estaría con el pueblo. Y por ejemplo, en Deuteronomio, que es uno de los pasajes que estudiamos en la lección esta semana, en el capítulo 20, allí la palabra de Dios nos dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y en el versículo 2 avanza: y cuando os acerquéis para combatir, se pondrán en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis. El Señor les avisa. ¿Por qué? Porque yo soy el que pelearé por ustedes. En otras palabras, la imagen de Dios como el guerrero divino Amén. es muy importante a lo largo del Antiguo Testamento. Y claro, nosotros sabemos que en el marco de la Guerra Santa, usando ese término en el contexto bíblico, debo señalar, por ejemplo, cuando tú vas en el libro de Josué, que la nación se está preparando para guerrear, para conquistar la tierra, había toda una ceremonia, pastor. Dios le decía a la nación: santificaos, porque mañana Dios hará maravillas. Y entonces, ¿qué ocurría? El pueblo todo se santificaba. Y en el contexto de la guerra, el arca del pacto era tomada. Y entonces los sacerdotes fungían un rol muy importante, porque el divino guerrero estaba de parte del pueblo de Dios. Y qué interesante que luego que la guerra ocurría, había una procesión hacia el santuario, donde nuevamente el arca era instaurada en el santuario. Y hay salmos, pastor, que fueron escritos en ese marco de la guerra santa. Por ejemplo, el Salmo 24, donde el salmista enuncia: abrito puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y el coro respondía preguntando: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová, poderoso en batalla. Es decir, Pablo está hablándole al pueblo, está hablándole a los efesios. Tú y yo tenemos una lucha. Pero ya esta lucha no es contra un ejército físico, sino contra las potestades, contra todos los medios que Satanás, que es el último enemigo, utiliza para tratar de disuadirnos, desanimarnos en nuestra relación personal y salvadora con nuestro Señor Jesucristo. Pero la esencia de esta sección es recordarte que hay fortaleza, que hay poder, que hay fuerza, que hay victoria en nuestro Señor Jesucristo. Y así como Dios le daba la victoria al antiguo Israel, hoy Él nos da la victoria mediante la presencia del Espíritu Santo, mediante la presencia de sus ángeles. El apóstol Pablo nos recuerda y le recordó a los hermanos en Éfeso: estamos en guerra. No estamos de picnic, no estamos de día de campo, no estamos de vacaciones. La guerra espiritual es la batalla entre el bien y el mal por el control de nuestros corazones y de nuestras mentes. Es una batalla por nuestras propias almas. Y aunque no es física, que no la podemos ver con nuestros ojos, es una batalla espiritual que tiene lugar en el ámbito espiritual. Y por eso Pedro nos advierte: practiquen el dominio propio y manténganse alertas, porque su enemigo, pastor, su enemigo es el diablo y anda rondando como león rugiente. Nuestro adversario, el diablo, es real, no es una criatura o invención mítica. En la Biblia se dice que es tentador, es maligno, es acusador, roba, destructor, es asesino. Es el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, el que gobierna las tinieblas y que tiene la capacidad de transformarse en ángel de luz. Pastor, aquí hay dos peligros
ignorar esta realidad Ujú. o vivir con miedo ante los ataques perversos de este maligno. ¿Qué es la realidad del creyente? ¿Qué lado debemos tomar? Cada uno de nosotros tenemos el privilegio de permanecer atados a nuestro Señor Jesucristo. Pastor, yo debo señalar esto. Hay un ejemplo o una historia, mejor dicho, en el Antiguo Testamento, pastor, que nos ilustra que, dicho sea de paso, esta dimensión de la guerra espiritual, que es la otra dimensión del concepto de la guerra en el Antiguo Testamento, es ilustrado en la vida de Daniel. La palabra de Dios, hay un capítulo que aunque no fue objeto de estudio esta semana, pero es fundamento de esta enseñanza de la guerra espiritual, porque Pablo está ilustrándola a partir de la Biblia que él leía, que era el Antiguo Testamento. Señalo eso. Y me refiero a Daniel capítulo 10. En Daniel, allí, ¿verdad? De manera especial, tú vas a encontrar al profeta de Dios que está orando, ayunando y que recibe respuesta. Pero es interesante cómo en el capítulo 10 de Daniel se desvela la realidad de la guerra espiritual. Correcto. No solo el marco de la guerra física, como señalamos en Deuteronomio, donde Dios era el guerrero por excelencia. Pero mira cómo dice Daniel capítulo 10, versículo 13, cuando, ¿verdad?, Daniel recibe respuesta a sus oraciones. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. El ángel le está diciendo a Daniel, se me opuso el príncipe. Y sabemos muy bien que aunque el príncipe de Persia en un aspecto podía representar al rey, pero había un poder detrás del rey que estaba impidiendo el cumplimiento de la profecía. Y dice el texto, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Así que nosotros podemos ver cómo el ángel le habla a Daniel de este príncipe de Persia que se le opuso 21 días, y sabemos que un ser humano no tiene poder para oponérsele a un ángel, y cómo el ángel menciona cómo Miguel se unió y finalmente la respuesta, la victoria es obtenida. Miguel, en el marco de Daniel, por supuesto, nosotros sabemos en el texto bíblico original es una pregunta, pastor, Micael. En hebreo es una pregunta, mi, quién, como él, quién como Dios. Es decir, ese Miguel que aparece en Daniel nos recuerda que en la batalla espiritual en la que tú y yo estamos, no estamos solos. Sí necesitamos permanecer en oración. Sí necesitamos permanecer arraigados en esa espada, en la palabra, porque la victoria está asegurada en Miguel, en Cristo, Amén. quien está de nuestra parte. Querido hermano, el poder de Cristo es mayor que el poder de Satanás. No tenemos ninguna razón para vivir con miedo a Satanás o a los espíritus malignos como creyentes. Santiago ya nos dijo, sométete a Dios, resiste al diablo y él va a huir de ustedes. Y entonces me gustaría tomar lo que resta de esta sección para hablar del poder de Dios. El versículo 10 del capítulo 6 de Efesios, Pablo menciona, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A través de la epístola ya Pablo ha hablado del poder de Dios. 1:19 habla de la grandeza de su poder. 1:21 habla del poder de Dios que ha sometido todo poder debajo de él. 3:7 nos habla del poder según la operación de su poder. 3:16 se nos dice que seamos fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Y 3:20 nos habla y nos dice, y aquel que es poderoso. Hermosos versículos, pastor. Así es. Seguridad para el creyente. Y ahora Pablo nos dice, conociendo todo esto, sabiendo todo esto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué significa, pastor? ¿Cómo podemos aplicar, cómo podemos hacer nuestras estas palabras? Ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén, amén. Mira,
Pablo, pastor, definitivamente tiene muchas historias de la Biblia en su mente cuando él está aludiendo a esta experiencia. Pues nosotros sabemos muy bien, aun cuando nosotros pensamos en el contexto de Daniel, precisamente Daniel experimenta esa fortaleza que él recibe cuando el ángel viene donde él. Daniel dice, mis fuerzas se fueron, pero el ángel me tocó y fui fortalecido. Es interesante cómo el texto presenta su experiencia. Pero mira, a través del contexto bíblico, a través del Antiguo Testamento, por ejemplo, este lenguaje que Pablo está utilizando aquí, pastor, es el mismo que Dios le habla a Josué en capítulo 1, versículo 6. Es decir, es el mismo verbo. A través del griego, llegando al hebreo, el texto dice en Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente. Es decir, Dios nos ha invitado a permanecer en Él. Y cuando nosotros entendemos que todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, pastor, Amén. no es tu fuerza. No es mi fuerza, no es mi poder, es el poder que proviene de nuestro Dios que es todopoderoso. De manera similar, Dios le habló a la nación de Israel cuando estaba para entrar a la tierra prometida en Deuteronomio capítulo 31, donde él dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis. Yo no sé cuál es la prueba que tú puedes estar afrontando. Hay ocasiones que nosotros perdemos las fuerzas nuestras. Pero yo te quiero recordar que Dios es todopoderoso. Amén. Pastor, Isaías lo afirma. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mira, cuando tú y yo estudiamos matemática, pastor, hay un principio en matemática que dice que cualquier número multiplicado por cero es igual a cero. Pero en la matemática divina eso no funciona. Isaías nos afirma que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, es decir, en Cristo. Aunque tú y yo podemos perder la fortaleza, cuando nos rendimos a Él, tú y yo tenemos acceso al Dios Todopoderoso. Amén. Que nos afirma que la victoria es tuya, que la victoria es mía, porque no está basada en tus méritos, no está basada en tu vida perfecta, no está basada en tu moral, en tu vida intachable, está basada en Cristo, quien es Dios, quien se humanó, se encarnó y vivió una vida perfecta para darte la victoria a ti y a mí hasta que Él venga en las nubes de los cielos. La base de la fortaleza no está, querido hermano y hermana, en nuestras capacidades, sino en el poder del Señor. Amén. Seremos fuertes en la medida que estamos vinculados cada día y en cada momento a Cristo Jesús. Solo cuando Él sea nuestro poder, seremos investidos con su fuerza. La fortaleza del cristiano está en el Señor y quiero enfatizar eso, pastor. Amén. La fortaleza del cristiano está en su fortaleza. Él nos dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Su poder actúa en el cielo, en la tierra e incluso sobre las huestes de maldad que luchan contra nosotros. Jesús es el Dios bendito manifestado en carne, nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro compañero en el camino hacia la gloria, estando siempre con nosotros. Él nos orienta y nos dice, miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Nada, hermanos, ni hombres, ni demonios, ni la muerte, ni las circunstancias podrán limitar, escucha bien, podrá limitar su poder, el cual está a nuestra disposición. Amén. Para fortalecernos en cualquier situación de nuestra vida. Amén. En todo momento, aquel quien descendió, la gracia nos dará mayor gracia para que vivamos, pastor, en continua victoria. Amén. Hay un elemento, pastor, que yo no quiero dejar de mencionar ya al final de nuestra lección hoy. En estar firmes, en estar vestidos de toda la armadura de Dios, evidentemente tú no te vas a quedar en tu casa con los brazos cruzados. Una vez tú has sido fortalecido, tú has sido perdonado, tú entiendes que la seguridad de la salvación está en Cristo, no en ti. Tú vas a cumplir lo que el apóstol menciona aquí, cuando él dice, y calzado los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Un elemento importante en esta guerra espiritual es la ofensiva
que nosotros hacemos como el ejército de Dios aquí en la tierra al proclamar el evangelio de la paz. Es decir, una vez tú y yo estamos en Cristo, estamos vestidos de su armadura, tú y yo salimos a llevar, a proclamar la victoria. Porque recuerda, el evangelio es un término que proviene de Isaías. Básicamente enunciaba la victoria cósmica de Dios. Tú y yo proclamamos la victoria que Él obtuvo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y los tantos que aún no la han experimentado están deseando escuchar que ellos pueden ser victoriosos, que ellos pueden salir adelante a pesar de sus luchas, porque ya Cristo obtuvo la victoria por ti y por mí en la cruz del Calvario. Termino con estas promesas del Señor. No te desampararé, ni te dejaré. El Señor es mi ayudador. Amén. A nada temeré. Victoriosos en Cristo Jesús. Gloria a nuestro capitán. Esto ha sido Escuela Sabática al Punto.